Muy buenos días a todos. El Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida. Aide Orea, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y el día de hoy hemos organizado una conferencia con la maestra Aide Orea que tiene que ver con los procesos de conservación de la pintura mural en Bonampak, que es un trabajo bastante importante, que quiero pensar que tiene sus inicios en la visita que hizo Paul Koremans hace ya, ¿no? Entonces, de alguna manera es bastante interesante entender cómo todos estos procesos que te llevan a la conservación de un vestigio tan importante, pues han tenido también una evolución en técnicas y en criterios. Entonces, antes de pasar a pasar el micrófono a Aide, vamos a hacer un breve resumen curricular. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía Manuel Castillo Negrete, asistente a los cursos de especialidad en Conservación de Pintura Mural en el 88 y al curso de Restauración Arquitectónica en 1998, impartido por ambos por el ICROM en Roma, Italia. Y como experiencia laboral, bueno, el currículum es bastante extenso, vamos a hacer una breve síntesis. Y como experiencia laboral, bueno, es coordinadora de proyectos de conservación de pintura mural, relieves en estuco y piedra y arquitectura de tierra en zonas arqueológicas como Bonampak, Yaxchilán, Palenque, en Chiapas, en Chichén Itzá, Yucatán, Xochicalco, Morelos, Paquimé, 40 Casas y Huapoca en Chihuahua, portada de la Casa de las Sirenas en San Cristóbal, Templo de Santo Domingo, fachada del Templo de San Agustín en San Cristóbal de las Casas también. Es asesora por parte de la Getty Conservation Institute, de National Park Service, del ICROM y del World Monument Fund para proyectos de conservación en material pétreo, estuco y pintura mural en Belice, sur de Estados Unidos, Ecuador, Perú y Guatemala respectivamente. Y por último tiene un reconocimiento con un premio en el año 2003, Paul Koremans, como mención honorífica por el trabajo de control de humedad y un estudio sobre el uso de dos fenómenos electrocinéticos, y previo también Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación arquitectónica por la restauración de la fachada del Templo de Santo Domingo en San Cristóbal. Sin más, damos la bienvenida a la maestra Aide Orea. Sí, muchas gracias. Pues una disculpa por la tardanza, vengo de San Cristóbal y hubo algunos problemas en la carretera. Pues vamos a empezar. Voy a platicarles un poco de la historia de la conservación del sitio, desde los primeros acercamientos a su conservación en los años 60 hasta lo más reciente, en los que ya me tocó estar a cargo. Entonces vamos a pasarlas. No es para acá, ¿verdad? A ver. Bueno, solo una imagen de Bonampak en los años 60, de cuando fue liberado el sitio. Ya sobre el descubrimiento de la zona y todo esto, sé que Alejandro Tobalín ya hizo una intervención, así que no voy a entrar en ese tema. Solo mostrarles algunas imágenes de cómo se encontró el edificio, que son muy importantes también para entender por qué en este caso. Ayer estaba escuchando lo que le preguntaban a Alejandro, por qué se habían conservado los murales aquí y no en otros sitios, y pues sí hay una explicación, digamos, de por qué este edificio en particular pudo preservar esta decoración que otros no se logró que esto ocurriera, ¿no? Tiene que ver mucho la selva que rodeaba y la forma en que los materiales fueron cubiertos con sales, y esto fue un proceso que, bueno, aquí ya los edificios semiliberados, que eso también es todo un tema que ahora ya sabemos y platicamos los restauradores y los arqueólogos, de que una liberación es un momento muy importante para la conservación de los acabados arquitectónicos, estucos, pintura mural, relieves en piedra, lo que sea, porque quitar toda esta vegetación violentamente genera un cambio de condiciones de temperatura y humedad en los materiales que van a provocar nuevos deterioros. Entonces, en el caso de las pinturas murales, como estábamos viendo, teníamos una vegetación que cubrió a los edificios, como en casi todo lo que está en la selva todavía, y que cuando liberamos generan un cambio violento de condiciones de temperatura y humedad.
las primeras pláticas, las primeras menciones sobre la pintura mural de Bonampak hablan de una pintura colorida, de una pintura, se veía una pintura, y después la pintura dejó de apreciarse, y ahorita vamos a platicar por qué. Entonces, gracias. No sé por qué no quiere hacerme caso con la cosa esta. Ok, aquí pueden ver de las primeras imágenes donde se podían apreciar hasta cierto punto las decoraciones murales, y esto cambió repentinamente por este retiro de toda la vegetación que generó que todas las sales que habían estado diluyéndose provenientes de los bloques de piedra, o sea, había habido un proceso constante de lluvia, erosión, disgregación, disolución de materiales sobre la capa pictórica, sobre las pinturas, y al momento de que se retira toda esta vegetación violentamente, todas estas sales van a carbonatar, a generar un velo de un material que va a impedir que la pintura pueda ser apreciada posteriormente. Bueno, perdón, a ver, ya, espérenme. Ya, y aquí tenemos una imagen de cómo en los años 80, que fue la primera vez que me tocó trabajar en Bonampak, como parte de un gran equipo liderado por el conservador Agustín Espinosa, pues no veíamos nada, ya no veíamos la pintura mural. Esto generó, antes de esta intervención de restauración, muchas visitas de varios expertos internacionales que traían muchas ideas bastante locas de lo que se podía haber hecho en el sitio. ¿Por qué? Porque aquí me parece muy interesante, y esto lo hemos mencionado en varios congresos de conservación, como la historia de la conservación pues nosotros venimos de una formación de las escuelas italianas, sobre todo, y belgas, que fueron los que vinieron a formar a los restauradores en México. Y ellos pues para nada tenían contextos de selva tropical y nada parecido que pudiera pues reflejarse en lo que se iba a hacer en estos murales. Entonces ahorita vamos a ver un poco esta historia de estas propuestas de restauración, que son pues un poco, como dicen los italianos, pazzescas, o sea, medio locas, porque no tenían nada que ver con una circunstancia de trabajar en un lugar perdido en la selva, y ahorita les vamos a comentar, ¿no? Entonces, bueno, a la zona llegaron expertos de Italia y del ICROM, es un centro internacional de conservación que ha tenido una gran importancia en la formación de muchos restauradores. Tuve la fortuna de poder ir a esta institución a estudiar, y vinieron expertos como Plenderly y Tintori, que eran expertos en conservación, a ver cómo podían limpiarse estos murales que de repente ya no se veían, ¿no? También estuvo Paul Coremas y Manuel del Castillo Negrete, quienes son fundamentales para la formación de la conservación en México, porque ellos fueron los que promovieron que se generara una escuela de restauración en México que no existía, y había habido una gran discusión si esta escuela se daba en Brasil, si se daba en Venezuela, y finalmente Manuel del Castillo Negrete, por eso se llama así nuestra escuela de restauración, logró atraer los recursos humanos y logró convencer a los políticos mexicanos de entonces para que se hiciera esta escuela en México y los expertos vinieran en México. De ahí, posteriormente, el tema de hablar de Bonampak y de traer a un grupo de expertos internacionales para que vinieran a discutir cómo restaurar los murales de Bonampak. Entonces, bueno, ellos llegaron a una selva, a la selva lacandona, que en ese momento, ayer lo platicaba Alejandro, antes nos llevaba horas, días llegar allá, en avioneta era la forma más fácil, en tierra era una pesadilla, pues ellos llegaron allá, a pesar de todo eso, a generar las primeras propuestas de intervención. En este grupo, por ejemplo, aquí es una foto histórica, está Jaime Cama, que fue el fundador de la Escuela Nacional de Restauración, junto con Montero, Sergio Montero, que es el restaurador más importante de pintura mural que hemos tenido en México. Él estudió en Checoslovaquia,
Y otro grupo internacional, aquí están también restauradores de bellas artes, gente que vino de Francia, de Italia, de Alemania, a generar una discusión de qué se podía hacer. Y bueno, insisto, pensemos que venir de Europa a llegar a un contexto tropical fue así un golpe mental para todas estas personas, ¿no? Y bueno, las propuestas que se dieron en su momento las quería presentar porque les digo son verdaderamente demenciales, ya diríamos hoy día. En 1961 tenemos un primer estudio sobre el estado de conservación de las pinturas y proponen desprenderlas, ¿no? Franco Palezioni de la UNESCO y como no había consenso, pues no se decidió, gracias a Dios, porque para eso sí eran expertos los italianos. Y en Italia había habido una gran inundación en Florencia, donde los italianos aprendieron a hacer desprendimientos de pintura mural. Fue el gran destrucción de Florencia, donde se desprendieron miles y miles de pintura mural. Y de ahí la idea del desprendimiento pues era la más lógica, o lo que les parecía más coherente para salvar los murales. En 62, la realización de tratamientos pioneros, como rellenos de oquedades y resanes con mezclas de cal-arena, y Multex, que eran los materiales de moda en la época, que eran los polímeros, acetatos de polivinilo, y en este equipo ya participaron algunas personas que se empezaban a formar, como Baltasar Trejo en México, Alicia Islas, Carvajal y Marín. Era un grupo ya de personas que estaban formándose en la conservación en México, ¿no? En 63 se propuso la impermeabilización de la cubierta del edificio y uso de un sistema de aire acondicionado por Franco Menisi. Otra vez, pensar en llevar un aire acondicionado a la selva tropical donde no había ninguna posibilidad de conectarlo por ningún motivo, y además pues no sabíamos, o sea, cuál era la idea de tener un aire acondicionado y mantener ciertas condiciones de temperatura y humedad en un entorno tropical. Pues era otra idea, pues que no. La única idea que sí era relevante en esta propuesta era la impermeabilización de la cubierta, que se realizó ya posteriormente por Alejandro Tobalí. En 1964, el uso de ácidos orgánicos para la limpieza por Paul Koremans. La verdad es que los ácidos orgánicos son ácidos muy violentos que en una limpieza de este tipo hubieran quizá destruido la propia pintura mural. Y la otra idea genial era transportar todo el edificio a un ambiente más estable, y yo no sé cómo le iban a hacer, y cubrir el edificio con un techo de protección. Entonces, bueno, por eso les comento que son ideas que vienen de gente que pues venía de un contexto europeo con condiciones totalmente distintas a las nuestras, pues esto no era factible en lo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, todas estas reuniones terminaron en que no, en que nada de esto se realizó más que las cubiertas. Entonces, bueno, perdón, esta era una síntesis, ya lo mencionamos, desprendimientos que no se realizaron por suerte, techos de protección que sí se efectuaron, conservación in situ que se realizó hasta los años 80, impermeabilización que se realizó en los años 2000 y cacho, 2011, y la colocación de un sistema de aire acondicionado que era absolutamente absurdo que no se hizo. La limpieza no se hizo con ácidos orgánicos, se hizo con otros ácidos, ya lo vamos a platicar, ácidos orgánicos, no inorgánicos, y transporte del edificio, obviamente no. Entonces, bueno. Aquí tenemos las primeras intervenciones de desmonte del sitio, limpieza, y pueden ver un precioso techo que se colocó en su momento de cartón. Pues bueno, sí fue una solución horrorosa, pero la idea fue mantener el edificio cubierto, protegido, para que no siguiera intemperizándose, ¿no? Aquí tenemos el techo, que es horrendo, es el edificio de las pinturas, y bueno, gracias a posteriormente ya Jaime Cama y Sergio Montero generan propuestas de techos pues para la época muy sencillos, pero que son bastante mejores que esta cosa tan espantosa, ¿no? Y ya esta es la situación ya para los años 80, donde ya se colocó un techo de láminas que está hasta la fecha en el sitio, debo decirlo. Bueno, es otro techo, pero más o menos por ahí.
ya con una estructura más ligera y con la idea de proteger las pinturas del intemperismo porque no se había consolidado la cubierta. Entonces, bueno, ya después de la remoción de la vegetación y colocación de un techo de protección con láminas de metal, pues teníamos el problema de lo que habíamos platicado. La pintura mural se cubrió con sales. Estas sales ya existían disueltas sobre la capa pictórica, digamos, pero al quitar la vegetación violentamente, todas las sales se secaron y formaron capas o concreciones de carbonatos de calcio y magnesio, que son derivadas de las rocas locales. Las rocas locales están constituidas de carbonato de calcio y magnesio. Estaba diluido este material por tanta humedad que había, y si hubiera habido un secado cuidadoso, no hubiéramos tenido este gran problema, por ejemplo. Pero no, esos eran temas que no estaban presentes en ese momento en la conservación de los europeos, pues para nada, no tenían nada semejante, y en nosotros pues estábamos empezando. Entonces esto no se consideró, pero son temas interesantes porque para la arqueología de hoy nadie se permitiría o se debería permitir que un edificio con decoraciones fuera liberado violentamente sin controlar las condiciones de humedad y temperatura que la vegetación genera. Y bueno, entonces ya hubo esta propuesta de cubierta, como estamos viendo. Esta era la condición de la parte superior del edificio, que cuando arrancaron todos estos árboles violentamente lo dejaron muy deteriorado, y pues era importante que se consolidara para que no entrara la humedad por ahí, por eso el techo era muy relevante. Y bueno, ya empezamos con lo que es la pintura mural, los primeros ensayos para su limpieza, que insisto, se hacen en los años 80. Este proyecto empieza más o menos en el año 82, lo dirigió el restaurador Agustín, ay, Dios mío, se me fue el Espinosa, gracias, se me fue el apellido de Agustín. Y bueno, en él participaron muchísimos restauradores durante 4 o 5 años. Me tocó a mí, como recién egresada de la escuela, entrar a trabajar a este proyecto. Y en 84 aquí podemos ver una zona, las zonas limpias y las zonas sucias, cómo iban avanzando. Todo el trabajo básicamente se hizo con una mototool, con herramienta mecánica, que fue ir, las sales se habían endurecido a un punto donde habían, ¿cómo se llama?, cubierto la capa pictórica. Había una cosa interesante que era positiva, podemos decirlo así. Esta formación de sales consolidó la pintura mural, que era algo que estaba escuchando ayer de las preguntas que le hacían a Alejandro. ¿Por qué se había conservado esta pintura mural? Porque el mismo proceso de deterioro de estas sales que cubrieron la superficie las consolidó, las atrapó el pigmento, digamos, pues, si pudiéramos llamarlo así, y las preservó. Entonces, lo que teníamos que hacer después, hubo análisis químicos. En ese caso, en ese momento estuvo la química Beatriz Sandoval trabajando con el equipo, y se revisaban las estratigrafías y se veía cómo se podía retirar mecánicamente esta capa. No se usaron ácidos orgánicos, inorgánicos, que era lo que veían, como clorhídrico, por ejemplo, que es algo muy violento. Se usaron otros ácidos mucho más suaves, pero en este momento, en los 80s, no, solo se fue trabajo mecánico, y era verdaderamente largo y tedioso. Terminábamos, yo estuve 2 temporadas con las manos así, de que estabas todo el tiempo con el mototool, dale, pero bueno, más o menos se alcanzó a liberar la capa pictórica. Aquí está el mototool, y otra vez la foto de cómo había secciones prácticamente blancas, cubiertas por los carbonatos. Y ya el cuarto 1 fue de los más interesantes, la limpieza, la liberación de todas las sales, cómo pudo ya apreciarse la pintura. El cuarto 2, que es donde está la batalla, ese es de los que creo que no quedaron muy bien. Estoy segura que no quedaron tan bien, porque había un proceso de limpieza que no se completó del todo, lo que me parece que generó mucha confusión en la iconografía y la interpretación. Pero eso ya se los platicará Sofía Pinsemín, que también con la que hemos trabajado muy de cerca, que es la que ha hecho el análisis iconográfico.
Y bueno, aquí vemos el personaje tan famoso que es el escorzo de una persona que está siendo sometida y está tirada, digamos, para que está el gobernante ya ahí dándole casi que el golpe final, y ya limpia la pintura mural, ¿no? Entonces son de las zonas, de los cuadros más conocidos de Bonampak, ¿no? De las escenas más conocidas. Y bueno, en cuanto a la zona, pues todo esto ya se empezaron a colocar cubiertas, se paró la número, es la 1, ¿verdad? La 1, este trabajo lo hizo Sergio Montero, ahí hubo una gran discusión también posteriormente porque se pretendía que la estela número 1 se llevara a un museo y los restauradores lo impidieron. Sergio Montero y Jaime Cama tuvieron muchos problemas por esto, los castigó la institución en su momento por haber tomado esas decisiones y no permitir que se llevaran la estela a algún museo. Son de los retos, digamos, de la conservación en su primer momento. Y digamos que sí podemos decir que en clima tropical, cuando uno evita que el agua incida sobre los materiales, podemos conservarlos bastante bien, sin aplicar ningún biocida ni ningún otro material. Los primeros techos que se colocaron para proteger ya excavaciones en subestructuras, que yo creo estas ya las realizó Alejandro, y para proteger estucos que fueron descubiertos en las subestructuras. Una vista general de la plaza en época de secas, podemos ver que está bien fea, ahorita bien seca en esa foto. Y un problema que hubo, el techo en un gran ventarrón se lo llevó. Entonces, bueno, ahí hubo que volver a reforzar la cubierta, volverla a colocar. Eso fue así como el gran llamada de atención, pues estaba mal diseñado, ¿no? Como siempre, aquí y otra vez sí me parece relevante mencionar que siempre debemos trabajar arqueólogos, restauradores, arquitectos en conjunto. Esta idea de que cada quien va por su lado es un error total. Necesitamos apoyarnos, ¿no? El diseño de un techo lo debe hacer un arquitecto, no un restaurador ni un arqueólogo. Y en fin, así es la lucha constante de los territorios, ¿no? Que quién decide quién. Creo que debemos ser más humildes y estar juntos en estas decisiones. Y bueno, ya más recientemente el aspecto del sitio ya limpio. Y bueno, ya hablar del proyecto donde ya me toca a mí estar presente, ¿no? A cargo de las decisiones. En 2009 a 2013 inicia este proyecto a causa de un sismo. Se hace una primera visita al sitio donde participa la Coordinación de Restauración, el arqueólogo Alejandro Tobalín, y un grupo donde definen los alcances de un proceso, un proyecto, para atender estos daños que pudo haber provocado el sismo. Entonces ya en esta fase del proyecto se toman diferentes decisiones. Se decidió hacer estudios estructurales del basamento en el que se encuentra el edificio número 1. Para este proyecto invitamos al ingeniero Santoyo, que era una eminencia. Él había estado a cargo de todo el proceso de reestructuración de la catedral y pues estuvo de acuerdo en venir. Aquí está Freddy Corso también, que también participó con toda esa evaluación. Los levantamientos arquitectónicos para el registro de deterioros, conservación de estelas y altares, cambio y mantenimiento de cubiertas, consolidación de los muros del templo 1, un trabajo de colorimetría y estudios de georradar. ¿Por qué la colorimetría? La colorimetría se realizó porque había una constante crítica del Instituto de Investigaciones Estéticas que mencionaban que los murales se estaban volviendo a poner blancos. Y nosotros decíamos, bueno, para tener esa evidencia necesitamos tener un estudio que realmente rectifique que eso está ocurriendo. Y la única forma que se vuelvan a poner blancos es que estas sales vuelvan a presentarse, diluirse y volver a formar una capa sobre los murales. Y para eso no hay ninguna condición porque tenía un techo el edificio. Entonces esto no era factible, pero ante esa pregunta decidimos hacer estudios de colorimetría. Entonces, bueno, se hizo todo el registro arquitectónico, nos acompañó una arquitecta de México, los levantamientos del edificio, de las pinturas, básicamente, que era el que estaba en proceso de conservación. Esta etapa era para resolver
el problema de conservación que había causado el sismo. Entonces, bueno, todo el trabajo de levantamiento era en función de los daños que hubiera ocasionado el sismo en esta primera ocasión, en esta primera fase. Entonces, bueno, se registraron todas las grietas, todo lo que se había dañado a causa del sismo, algunas grietas en el edificio, que platicamos en su momento también con Freddy, que era lo que íbamos a realizar. Y decidimos hacer un mantenimiento y una mejora de las cubiertas. Se levantaron algunas que estaban ya viejas, se cambiaron. Y bueno, ese es un poco el trabajo. Se mejoraron algunas. Por ejemplo, en este caso, se había puesto una cubierta que no permitía el paso de la luz, y lo que ocurría es que los estucos se estaban llenando de microorganismos. Entonces metimos una cubierta con policarbonato que sí generaba calor, y entonces eso fue también todo un experimento. Tuvimos que modificar la altura para que hubiera cierta entrada de aire, pero la luz ultravioleta permite que no se formen los microorganismos, entonces no hay crecimiento de algas. Entonces usamos en algún momento cubiertas de policarbonato con filtros de UV, y esto fue fatal porque el UV es el que mata las algas que crecen sobre la superficie de los estucos. Entonces decidimos volver a cambiar las cubiertas. Esto lo aprendimos tanto en Bonampak como en Yaxchilán. Y bueno, había un poco cubiertas con diferentes diseños, y al menos pudimos unificar el diseño para una presentación un poco más amable del sitio, ¿no? Y la conservación de los relieves que habían estado protegidos con estas cubiertas, pues que no habíamos atendido previamente, y bueno, se restauraron, ¿no? Se limpiaron, se resanaron, se inyectaron. Y poner este tipo de grava para evitar que el agua que salpicara de los techos mojara los estucos, asegurar los tensores de la cubierta, que ya habíamos visto una vez que la cubierta voló por el espacio sideral, entonces evitar este tipo de cosas porque no habíamos dado mantenimiento, ¿no? Y bueno, arreglar todos estos tensores. Entonces, bueno, ya en las pinturas murales se registraron los daños que habían tenido por y lo bueno fue que vimos que casi todas las zonas que se habían caído eran las zonas que habían sido resanadas y reintegradas, porque en su momento, en los años 80, se decidió reintegrar con un procedimiento que se llama rigatino, que es poner rayitas muy pegaditas del color para lograr perder las zonas donde hay faltantes. Y todos los faltantes tenían esos pedazos de rayitas, lo que nos decía que era nuestra restauración de los años 80, la que se había caído. Entonces, pues bueno, fue un buen indicio, digamos, de que el daño no había sido muy grave. Eran las grietas que se habían vuelto a abrir, que estaban las mismas que se habían trabajado desde los años 80. Y bueno, ahí pueden ver que tenían una profundidad, ahí tienen una herramienta y hasta dónde entraba la grieta. Ahí también nos dimos cuenta que en la restauración de los años 80 no se habían inyectado las grietas a profundidad, y ahí tuvimos que cambiar la estrategia. Aquí podemos ver una de las zonas más dañadas y el tipo de grietas que tenía el edificio, bastante profundas, y que no habían sido resanadas inyectadas porque no había ningún material de inyección al interior. Entonces, bueno, ya la consolidación y resane con mezclas de cal y arena y algunos morteros ya de origen hidráulico. En ese momento no teníamos cales hidráulicas a disposición, que son las que fraguan en presencia de humedad. Porque si uno inyecta un material de cal arena, cal aérea normal, la cal necesita dióxido de carbono para fraguar. Si uno le inyecta en un material a profundidad, no tiene acceso al CO2, al dióxido de carbono, y nunca endurece. Entonces empezamos a utilizar morteros, lo que llamamos hidráulicos, mezclas con, en este caso utilizamos piedra pómex molida, que genera una reacción química que forma sílico-aluminatos de calcio hidratados, que son materiales que fraguan a pesar, con todo y la humedad, o sea, incorporan el agua. Entonces, bueno, traer la piedra pómex fue otro alucine. Había que traerla desde el centro de México porque acá no la conseguíamos, molerla, en fin. Pero funcionó bastante bien, se inyectaron
en esa primera fase de la restauración se inyectaron muchísimas grietas. Había grietas que nos permitían ver de un muro al otro, o sea que uno podía atravesar el muro, porque son muros divisorios chiquitos, ¿no? Pero sí poníamos la luz y veíamos que pasaba del otro lado del muro, y estos se inyectaron con todos estos morteros. Se recolocaron fragmentos que se habían caído con el sismo, con morteros de cal arena, velados. Todas estas grietas que les digo, se veía que no se habían trabajado previamente, y todo el proceso de recolocar los fragmentos, pegarlos y volverlos a su lugar y resanar y luego reintegrar. Ahí pueden ver la foto antes y después, ¿no? Y después hicimos una limpieza general de polvo y telarañas, y digamos que ahí parece que ya habíamos terminado, pero ahí nos dimos cuenta que en esa limpieza, que utilizamos un poco de agua, empezamos a retirar algunas zonas y empezamos a ver detalles muy finos que no se habían limpiado en la limpieza de los años 80. Y en este momento hubo este proyecto de la pintura mural, que hubo un director del instituto que decidió dar muchos recursos a la coordinación de restauración para ello, y nos ofrecen un recurso para prolongar las temporadas, que pues dijimos sí, con todo, qué maravilla. Y posteriormente hicimos un proyecto mucho más extenso, pero bueno, termino con esta zona. Había deterioros causados porque en su momento habían decidido que cuando sí habían hablado del proyecto de poner aire acondicionado en el templo de las pinturas, y las banquetas que están en cada uno de los cuartos se abrieron, se sacó todo el material y se ahuecaron y dejaron unos huecos gigantes abajo que fuimos descubriendo en el proceso de limpieza. Entonces habían causado varias grietas profundas porque habían hecho hoyos abajo y no había nada que detuviera, digamos, la grieta como corría, sino que corría libremente, y encontramos una serie de huecos. Esos huecos estaban causando problemas de conservación en los muros. Ahí pueden ver cómo las grietas están dirigidas precisamente en una pieza que está flotando en el espacio sideral, digamos, y que había que asentar bien para que la grieta no siguiera corriendo. Entonces, bueno, ya se rellenaron esos espacios, ahí estaban los huecos por donde seguían las grietas que estaban dañando la pintura mural, y estaban de estas gafas mal puestas, y a veces unos pedacitos ahí de madera totalmente podrido, que por ahí iba a entrar el sistema de aire acondicionado ese del que hablaron en los años del caldo, ¿no? De los 60. Entonces todo eso lo rellenamos, volvimos a rellenar con morteros de cal arena, con piedra, en fin, y se volvió para evitar que siguiera habiendo asentamientos de esas zonas y que no se siguieran agrietando. Entonces ahí está el relleno y cómo cerramos todos esos huecos para que no volvieran a generar nuevos deterioros. Y bueno, luego se restituyeron las banquetas. Y al exterior del edificio también trabajamos muchos huecos y faltantes que estaban permitiendo que entrara un poco de humedad al interior. En el exterior también hay una decoración en estuco muy bella que estaba toda llena de cemento, que eran pues los materiales que se utilizaban en las 60s, en la época, que se retiraron y se liberaron, ¿no? Los relieves de estuco. Y pues se rellenaron todos esos huecos para evitar que el agua entrara, para que ya posteriormente fue que entró Alejandro Tobalín a consolidar la cubierta, que fue muy importante para ya sanear el edificio por completo, porque eso de estar trabajando la pintura de mural de un edificio que no está sano, que no está bien restaurado, es un poco un sinsentido, ¿no? Entonces estuvo todo muy bien, porque ese mismo proyecto creo que fue el que financió los trabajos, ¿no? De consolidación de la cubierta, y gracias a esto ya pudimos hacer un trabajo que juntó las cosas positivas que tenían que hacerse para que el edificio estuviera en buen estado. Entonces, un poco estos trabajos de fijar todo esto, que Alejandra nos comentaba que mucho de esto era invento, que lo habían puesto ahí nomás como
armar el edificio, pero pues estaba funcionando como acceso al edificio, así que ya estaba todo suelto, lo pegamos. Y bueno, fue el aspecto del edificio antes de que ya entrara Alejandro a la consolidación de la cubierta. Esa parte la tengo que incorporar al proyecto, a la presentación en algún momento con Alejandro. Entonces ya se dieron los estudios estructurales con el ingeniero Santoyo y con Freddy Corso, el arquitecto que está aquí en la sección de monumentos del instituto. Y bueno, es muy importante esto porque también estuvo el ingeniero Ortega, que fue el que hizo una prospección de la cual les dio a los arqueólogos información de una posible tumba. También nos estaba pasando algo, cuando les estaba enseñando las fotos anteriores que estábamos inyectando los muros, en las grietas que ya iban hacia el piso, se nos iba mezcla, y se iba mezcla, y se iba mezcla, y decíamos, híjole, ¿qué está pasando? No va a ser que estemos llenando de mezcla algún espacio inferior y le estemos dando en la torre, ¿no? Rellenando un hueco más abajo. Y pues posteriormente ya el ingeniero, no el ingeniero Santoyo, el otro Ortega, hizo la detección de algo que le llaman anomalía, gracias, no disturbancia, anomalía. Y ya esto pues guió que la posibilidad de que hubiera algo, y ya Alejandro posteriormente hizo su proyecto de excavación y encontró una tumba, de los que creo que ya les habló ayer. Entonces, pues todos estamos conectados, insisto, ¿no? Si nos conectamos bien, podemos hacer mucho por el patrimonio. Y bueno, el ingeniero Santoyo hizo un análisis del edificio, si había problemas en él, y pues él ya analizó que el edificio pues estaba estable, que a pesar de que tenía ciertas deformaciones no tenía un problema estructural grave, y esto ya lo reportaron con el arquitecto Freddy Corso. Y lo que les comentaba de la colorimetría, colorimetría es este aparatito que mide con cierta luz, a cierta hora, a cierta temperatura, tiene varias cosas que hay que estar verificando, la temperatura y de luz de cada color. Entonces las restauradoras, en este caso Isabel Medina y Mercedes Villaseñor, hicieron ponían un plástico transparente, hacían un hueco, con el equipo medían a cierta hora, a cierto momento, la cantidad de luz que emite ese color, y se mide esto para verificarlo. Lo verificaron un año después y pues pudimos comprobar que no había ningún cambio. Entonces esta idea de que estaba habiendo una nueva carbonatación de los murales era falsa. Ya aquí está el equipo midiendo el color, las características del color, Isabel Medina, y bueno, ya regresaron un año después a verificar todo y ya nos pudieron decir que no había habido ningún cambio, y pues bueno, ellas también tuvieron problemas o cosas personales que ya no pudieron regresar. Me hubiera gustado dar seguimiento a esto más años, pero no fue posible. Y bueno, la prospección que les comentaba del doctor Ortega, con el georradar, aprovechamos que habíamos sacado los placas que estaban cubriendo las banquetas, que todo esto ya era una restauración, no estábamos haciendo, no crean que las restauradoras nos damos el permiso de trabajar una zona sin que un arqueólogo hubiera estado presente. Estaba totalmente modificado, ya se había excavado eso en el pasado, ya solo era concreto armado, porque eran unas placas de concreto, y él entró en los huecos. Pues no él no, sino uno de los restauradores se metió ahí y se metió abajo de las banquetas a ver qué estaba pasando en los espacios y a ver estas alteraciones, ¿cómo me lo dijiste, Alejandro? Anomalías, gracias, anomalías, sí. Entonces, el término correcto. Estas anomalías que marcaban que sí había una anomalía en el cuarto 2, ¿no? Entonces, bueno. Ya de 2010 en adelante, con el recurso que nos dieron para trabajar ya las pinturas murales, decidimos hacer una limpieza más fina. Entonces, esta limpieza más fina consistió en el registro de los deterioros, mantenimiento de las cubiertas, esto creo que ya se los puse, mantenimiento de las cubiertas, pruebas de limpiezas
estudio de la pintura mural con luz rasante, luz infrarroja y UV, y empezamos a hacer todos los procesos de limpieza que ahorita les voy a mencionar. Bueno, lo de las cubiertas es algo que se tiene que hacer constantemente. El mantenimiento del edificio, son limpiezas generales. Y otra vez, ahora sí ya ver cómo confrontaríamos una limpieza mucho más fina. Entonces, fotos con luz rasante donde podíamos ver que había muchas todavía concreciones de carbonatos presentes en la pintura mural. Teníamos esas costras gigantescas allá abajo, que era parte de lo que había sido eliminado, pero estaban solo en la parte inferior de los muros. Esa parte ya no la hicieron porque pues ya estaba hasta abajo y cuesta mucho trabajo porque hay que acostarse así para limpiar, pero ahí estaban las evidencias de cómo estuvo en su momento la pintura mural. El hecho de que tenga con luz rasante tantas deformaciones que complica mucho un trabajo fino de limpieza mecánico, y ver cosas muy interesantes como la superposición de colores que nos habla de la técnica. Ya antes Diana Magaloni había hecho un análisis químicos con la Universidad Nacional Autónoma de México y había hablado de que estos no eran frescos, eso era bastante claro. No había, bueno, frescos a la manera italiana jamás, eso era un absurdo, pues nadie estaba buscando tareas al estilo italiano de que uno pinta por zonas, que es claramente la forma de pintar a la italiana, sino que se hubiera puesto un enlucido y estando fresco se hubiera pintado. Hay zonas que están hechas al fresco, pero es, yo creo, francamente, simplemente una coincidencia. Pusieron un aplanado, empezaron a pintar y esa parte se consolidó y se mantuvo tan dura como si fuera un fresco, pero tenías capas, superposiciones enzimas, y todo esto te habla de una pintura con otra técnica. Normalmente debe ser un temple. ¿Por qué? Porque debería haber llevado una goma, no sabemos qué goma. Se ha hablado de gomas pues locales, de orquídeas, de plantas, de flores, no sabemos qué. Los análisis químicos no pueden decir hasta el día de hoy cuál fue el material, el adhesivo que utilizó para agarrar los pigmentos y adherirlos a una superficie pictórica. Esto no es posible, ¿por qué? Porque estos materiales ya se degradaron químicamente, orgánicamente tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, y lo que nos marca la diferencia entre un material y otro son los enlaces en los que están anclados cada una de estas moléculas. Esos enlaces están rotos, ya son más de 1000 y tantos años, entonces es prácticamente imposible decir, esto es goma de mi abuelita, ¿no? Entonces hay muchos restauradores que sí se atreven a decir estas cosas y a otros que nos parece que es un poco, pues, loquito, ¿no? Bueno, atrevido, ¿no? Pero bueno, podemos imaginar por el contexto biológico cuáles pueden haber sido los materiales que se utilizaron. Y se habla mucho de orquídeas, de plantas locales que pueden haberse usado para extraer gomas y con esas adherir la pintura. Y aquí podemos ver cómo claramente hay una capa verde sobre una roja, entonces hay superposiciones de color, ¿no? Y bueno, superficies que estaban muy deterioradas de origen. Todo esto es para explicarles por qué la limpieza es tan complicada y tan lenta, ¿no? Y bueno, ya empezamos a hacer estudios con luz ultravioleta para ver si nos daba un poquito de información. La verdad es que las luces especiales no dan mucha información. Teníamos estas zonas que estaban totalmente imposibles de entender con estas luces. Y bueno, los registros que se hicieron también con infrarroja daban un poquito más de detalles como para ver qué podía estar oculto debajo de las capas de sales que todavía permanecían sobre los murales. Entonces, pues teníamos este tipo de imágenes con la luz infrarroja y ya quitándole el espectro con los filtros, ¿no? Detallitos que se veían un poco mejor con la infrarroja. También había estado todo este estudio de Mary Miller que había hecho en National Geographic sobre las propuestas de cómo pudo haber sido la pintura. Y bueno, ahí nunca tuvimos la oportunidad de platicar con ella, pero francamente hay cosas que ella propone en su publicación que no son correctas, que están equivocadas. ¿Por qué? Porque francamente tampoco la luz infrarroja que ella utilizó ni esto permite transparentar
las sales para que uno pueda ver lo que hay abajo. Y esto realmente se logró con la limpieza mecánica y limpieza química. Y bueno, detalles como estos, que son una figurita así que fuimos encontrando, hay cosas interesantes que fueron saliendo, hay muchos, le llamaríamos que ya no son parte del proyecto pictórico original, que consideramos que son como, alguien se puso a hacer como un graffiti, y ahorita vamos a ver algunos de los que salen Entonces, bueno, el objetivo de los estudios fue conocer la composición y estructura química de las sales, que ya habíamos platicado de esto, identificar los materiales constitutivos y la comprensión de la técnica pictórica. Aquí entró a trabajar con nosotros Javier Vázquez, que es el químico de la Escuela Nacional de Restauración, que forma parte del proyecto, y él hizo estudios de fluorescencia de rayos X y de microscopía electrónica de barrido. Entonces, hay una toma de muestras que fue muy importante porque también en algún momento nos acusaron de estar destruyendo los murales y tuvimos que presentar toda la exposición de todos los análisis químicos. Aquí pueden ver la capa de sales que está sobre la capa pictórica, el bodoquito es que esta cosa no sirve, pero la capa blanca que está sobre la capa roja son milímetros de sales, lo que hace que nosotros teníamos que haber estado utilizando herramienta muy agresiva para retirarla del todo. Todo desde los 80s, ahora lo que se ha hecho es reducir la capa de sales, pero sin llegar a la capa pictórica. Y digamos que esa capa de sales está protegiendo, como les comentaba, la pintura mural de su destrucción. La consolidó, digamos, la encapsuló. Gracias por la palabra. Entonces, bueno, aquí todos los análisis pueden ver las concreciones, o sea, se formaron capas y capas y capas de sales que incluso atraparon restos de suciedad, había en estas, lo veíamos porque simplemente cuando empezaron las limpiezas de los 80s, habíamos encontrado excremento de murciélago, pues fruta, también de los excrementos de murciélago, concreciones, crecimiento de microorganismos que se habían quedado atrapados dentro de las capas de carbonatos, algas muertas, en fin, y todo eso, por ejemplo, esa muestra que está allá arriba, es la que nos explica que esas capas negras están incluyendo este tipo de suciedad. Y bueno, los mapeos elementales que nos hablan lo elemental, ya saben, calcio, magnesio, si es rojo, pues ya nos hablan de fierro, si es azul nos hablan de la malaquita, y entonces ya perdón, azul, no malaquita, no. El azul maya, entonces están hablando de las arcillas que se encontraron, porque es azul maya. Sí encontraron también pigmentos de cobre. Es una paleta que ya conocemos, que no creo que traiga nuevas novedades, pero sí hay cosas interesantes como Javier estuvo estudiando el amarillo, el verde, y ahora ya hay estudios también de otros investigadores de que también se hizo azul, verde, maya, o sea, también se lograron tonos de impregnar las arcillas, el caolín, con una mezcla de amarillo y azul para lograr verde, y hay amarillo maya, o sea, hay también un color que se obtiene de teñir las arcillas, o sea, no son siempre óxidos de fierro. Entonces hubo descubrimientos interesantes, los análisis de las concreciones, para decir que nos hablara un poco, ahí pueden ver esas costras negras que están cubriendo el amarillo, que son básicamente lo que les comentaba, carbonatos con excremento de murciélago, con algas muertas, que resultaban sumamente difíciles de retirar. Y bueno, todos estos espectros que nos identificaban los componentes tanto de los materiales constitutivos como de las capas que estaban ensuciando o cubriendo la superficie. Bueno, se hicieron muchas identificaciones de pigmentos, análisis, se repitió un poco el procedimiento, pero ya con equipos mucho más modernos. Y bueno, por ejemplo, esta es muy bonita, las superposiciones de colores, ¿no? Tenemos el azul sobre el rojo y ya el enlucido, ¿no? Y aquí está claramente, se puede ver perfectamente en la estratigrafía. Y esto, pues insisto, habla de la técnica pictórica, no es un fresco, son colores que se van superponiendo uno sobre otro, con un aglutinante. Bueno, ya los velos salinos identificados tienen calcio y magnesio, carbonatos,
porque así están constituidas las piedras de donde se disolvió las sales para cubrir las superficies con la humedad. Y lo que les platicaba de las concreciones negras horrorosas, que eran muy difíciles de retirar, que tenían pues de todo, de todas las cosas atrapadas en ellas. Y bueno, también teníamos ya las restauraciones previas, donde en los años 60 para transparentar las sales pusieron barnices, porque al colocar un barniz estas sales se transparentaban y ya se podía ver la pintura. Entonces también teníamos que retirar restos de barnices, cemento duco, que fue uno de los primeros materiales que se usaron en esas restauraciones en los años 60, el Primal AC33, que es otro polímero que también se usó para transparentarlas, o el Paraloid, que es otro material que se usó como barniz. Son polímeros que se han utilizado en la restauración y que también eran parte de lo que estaban cubriendo la pintura mural. Entonces teníamos que quitar barnices, sales, para llegar a medio transparentar la pintura mural. Entonces, bueno, ya las pruebas de limpieza se realizaron con diferentes materiales, geles en general, ya digamos de manera mecánica con bisturí, combinando geles y medios mecánicos, casi siempre fue lo que más nos funcionó, geles con diferentes materiales que retiraban los barnices o ya reblandecían las sales para que pudiéramos actuar mecánicamente. Entonces se ponían estos geles, se tapan, se dejan actuar, se ve cuánto tiempo funcionan y ya ayudan a reblandecer estas capas negras para poder retirar y limpiar. Entonces bueno, aquí está todo el equipo trabajando. Paula García, que fue parte de la sección de conservación durante varios años. Y ya una limpieza mecánica, ya usamos también fresas también como de dentista, que son más finas que lo que eran los mototools y no generan tanto la mano, no termina uno con las manos así, porque el mototool sí me acuerdo perfecto que terminábamos con los brazos adoloridos. Estos ya son instrumentos de dentista mucho más finos. También usamos fresas de diamante, o sea, es impresionante la dureza que alcanzan estas sales porque son fresas de diamante y son lo que nos permite hacer este retiro paulatino de las capas de sales. Y en algunos casos sí utilizamos algún mototool ya mucho más, esos mototools modernos que son más finos también. Y en cuanto a los materiales químicos que empleamos fueron ácidos orgánicos diluidos, fórmico y acético, secuestrantes, o sea que lo que hacen es que rompen la estructura de la sal, secuestran el magnesio o el calcio, EDTA, citrato de amonio, algunos solventes para retirar los barnices que les comentaba, geles que actúan durante más tiempo sobre la superficie sin penetrar, con lo cual solo hay una acción superficial, y papetas, arbocel es pulpa de papel, ¿no? Entonces es combinar uno, otro y probar en cada zona. Primero quitábamos el barniz, aquí no hay barniz, aquí sí hay restos de barniz, no, entonces ahora aquí hay sales más duras, menos duras. Y bueno, y verificar después con papel pH que no que dejáramos ningún resto de ningún ácido, que las superficies estuvieran neutras, que no hubiera ninguna acción posterior de todos los procesos, materiales que habíamos aplicado. Dificultades son la heterogeneidad de la superficie, y el grosor de las concreciones, que ya se los había explicado, que no son homogéneas las superficies, que tenemos superposiciones de colores que nos dificultan entender qué está pasando allá abajo. Aquí podemos ver una zona antes que estaba aparentemente limpia y todavía pudimos quitar bastante de estas capas de sales y todavía bastantes velos, como podían ver en una foto ya más cercana, ¿no? Y superficies muy y poco uniformes, ¿no? Entonces, bueno, y después las reintegraciones de color que se hicieron en su momento también tenían problemas. Habían adivinaron muchas veces qué era lo que había abajo. Esto pues sí denota pues que en su momento no hubo una buena asesoramiento de un área de un experto en iconografía, que nosotros en esta temporada incorporamos a Sofía Pinzemín. Sofía estuvo con nosotros en el proceso íbamos realizando las limpiezas y ella nos decía, esto es un personaje, esto es la nariz, yo creo que es en la nariz o es no sé qué o es no sé cuánto, y ella estaba ahí con nosotros y iba y venía. Sofía fue muy importante, porque Sofía antes había hecho varias calcas de
de todos los murales que se perdieron en la coordinación de restauración. Ese fue un material muy valioso que no se publicó en su momento, fue una gran pérdida de información, y que Sofía ahora participó con nosotros ayudándonos a entender que estábamos limpiando, porque uno como conservador está limpiando algo y dice, pero no sé bien qué es esto. Y ella estaba del lado de nosotros y nos decía, esta es una imagen donde creo que está el personaje y lo que lo que estás liberando es esto. Es un proceso que uno como conservador no tiene por qué saberlo, ¿no? Había este tipo de reintegraciones donde se rellenaron huecos. Este es un torso de un personaje, pero pues se puso un color a un neutro porque no se entendió bien qué había alrededor, ¿no? Entonces había, por ejemplo, reintegraciones sobre rezanes encima de este diseño, ¿no? Que no están mal, pues no están indicando, hay ahí atrás uno de estos tocados complejos que tienen con plumas, y entonces, pues sí, eso, para uno como restaurador, entender que estoy restaurando, porque no es tampoco tan sencillo, o sea, yo tengo que capacitarme y entender que estoy limpiando un tocado, una cara, un plumaje, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, había este tipo de reintegraciones que estaba tocado del personaje con un pico y ahí nomás le pusieron unas rayas y a la hora que limpiamos encontramos la información de lo que conformaba ese tocado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se hace una combinación de procedimientos, como ya les había platicado: limpieza mecánica, bisturí, fresas de carborundum, fresas de diamante, química, geles de ácidos orgánicos diluidos, ácido acético, fórmico, emulsiones con gilol, con citrato para retirar el paraloid, que son estos barnices de solventes, de barnices viejos, EDTA, o sea, un montón de materiales que teníamos que ir probando uno u otro. Uno funcionaba en una zona, otro funcionaba en otra, ninguno funcionaba en algunas. O sea, era tener todo el equipo de geles que nos preparaba el químico Javier Vázquez, llegaba de México, traía todo el material, íbamos probando y íbamos definiendo qué era lo que funcionaba. Y es una accionación compleja, ya lo dije, porque es irregular la superficie, por la diferencia de dureza de las concreciones mismas, o la capa pictórica. O sea, a veces la capa pictórica no tenía nada de carbonatos encima. Esas capas estaban expuestas totalmente y ahí no podías ni tocarla. Están duras, pero no podías ejercer ninguna acción abrasiva. Entonces, todo el trabajo se hizo usamos lentes de aumento para estar viendo todo el tiempo, para tener un cuidado extremo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya en proceso de retiro, resane, un resane ya más fino. Había resanes que estaban cubriendo el original, había zonas totalmente picoteadas y entonces había que resanarlas, y ya la reintegración de color. Entonces, por ejemplo, esta zona tan grande, decidimos hacer algo que en conservación está, entre comillas, prohibido, que es reintegrar en la pintura mural. Esto fue todo un tema de discusión con personajes muy relevantes para nosotros, como Sergio Montero, que fue el papá de los restauradores en México, de la pintura mural. Pero ahí contábamos con el trabajo de Constantino Armendáriz, que es uno de los integrantes del equipo, que él estudió artes plásticas antes de estudiar restauración, y él presentaba una propuesta, ahorita la van a ver. Teníamos este gran faltante trabajado en ese tono beige oscuro, que nos parecía muy feo. Lo retiramos, el resane de ese color, lo dejamos blanco. Líneas incluso que había de boceteado de la originales que habían hecho en la época prehispánica, o sea, habían hecho bocetos para ir marcando el dibujo y trazando las formas. Entonces empezamos a restituir estas rayas que no tienen, digamos, no íbamos a generar ninguna información arqueológica fuera de lugar, o sea, no íbamos a decir una mentira, o sea, esa raya continuaba. Y veía un poco la distribución de los personajes, de sus rodillas, de cómo están, de muchos de los personajes están en esa misma posición. Y hizo esta interpretación. Todo esto está hecho con acuarela, o sea que uno agarra un trapo húmedo y le hace así y se lo lleva todo. O sea, es totalmente reversible, ¿no? Entonces, ese es un principio de la restauración, que las intervenciones sean reversibles. Entonces, hizo esta propuesta.
Y bueno, creo que acá tengo la foto y así quedó, ¿no? Entonces, en vez de tener ese faltante que no dice nada, se generó esta explicación sutil de qué debe haber estado ahí, que son los personajes arrodillados. No están dibujados a detalle ni pies, ni ningún detalle que pueda inventar, ya sería un invento, que es algo que no podemos hacer nunca, pero sugiere las posiciones de los personajes para cerrar ese gran faltante. Entonces, bueno, ya en el trabajo se retiraron algunas reintegraciones que estaban pues mal, ya se habían dañado. Ahí, por ejemplo, tienen esa raya azul y se volvió a meter un color azul. O sea, no, insisto, son cosas que no íbamos a inventar. Obviamente no reintegramos nada sobre los glifos, aunque están incompletos, como ya, no sé, no, Sofía todavía no ha hablado, ¿verdad? Pero ella nos explicó como mucha de la explicación de los glifos no se habían terminado nunca, por lo cual no se pueden leer del todo, pero ahí no íbamos a meter nada, absolutamente nada, porque sí sería un crimen de lesa restauración, ¿no? Entonces, bueno. Y ya podemos ver fotos de antes y después, estos fueron 3 años de trabajo. Y bueno, esta es de las escenas más bonitas, que es la niña que estaba junto a una de las, creo que es la esposa del gobernante. Cosas como esta, detalles simplemente de estos espacios que eran para terminar de poner glifos que nunca se completaron, precisamente. La cabeza de una de las señoras, que no se veía nada, no se entendía nada. Aquí ya esto de la escena de los personajes con el rezane anterior que les decía que era muy feo. Este personaje que no se entendía nada antes de que lo restauráramos, que fue un proceso de trabajo que le tocó a Paula, precisamente a Paula García, que hizo un trabajo extraordinario con esta Sofía, de ir entendiendo qué estábamos viendo. O sea, vean la foto del principio, la que sigue, ya rezanando y ya con las reintegraciones, ¿no? Entonces, entender que eso era un personaje hincado, al principio no entendíamos nada, ¿no? Ahí trabajando, limpiando con mucho cuidado y con asesoría ahí está al final, ¿no? El personaje hincado. La mujer que se está atravesando la lengua en un autosacrificio. La foto de arriba que prácticamente no se entendían estos personajes. Esos son los tocados de plumas de los personajes que están en el siguiente nivel abajo. La escena de las señoras, que fue una de las más bonitas. Se les ven incluso sus pestañas, ¿no? Es precioso el dibujo de la pintura. Y esta escena que no se entendía nada, y ya después de la limpieza, cómo pudo salir todo el color amarillo, o sea, ahí no hay mayor reintegración, ¿no? Fue el proceso de limpieza. Y otra vez esa misma escena con el detalle, ahí la escena completa, ahí está el personaje chiquitito que les decía, no sé, que les había enseñado una foto antes, que estaba como totalmente oculto. Otro como le llamamos como graffiti, le pusimos el panadero por el tocado, pero bueno, no se entendía tampoco nada antes. Todos los detalles finísimos de todos estos tocados de los preciosos. Otro personaje que no se veía nada antes de la limpieza, que es y estas escenas de la parte superior que fueron saliendo, decíamos que es, ¿no? Es como mono, como monstruo con unas manitas. Bueno, ahí esta Sofía también nos ayudó a darle una interpretación. Ahí está este personajito chiquitito, es así como de este tamaño, que no se veía nada antes de que hiciéramos la limpieza. Y estas zonas esas zonas blancas con esas transparencias preciosas que ellos iban pintando con color blanco por encima de todo, y se ve ahí sí podemos ver la capa pictórica gruesa, se percibe la pincelada, bueno, la verdad es que Bonampak es una cosa bellísima, ¿no? Estas calaquitas que tampoco se veían, el huesito que está detrás es un tocado, ¿no? Está un hueso que es el que está deteniendo el tocado y las plumas y todo.
Aquí está, aquí podemos ver el dibujo preparatorio, es una maravilla con la limpieza. Pueden ver la cabeza deformada del personaje y luego le pintaron encima el tocado. Entonces veíamos detalles del dibujo preparatorio. Y bueno, estas ya son fotos de antes y después. Y bueno, ya el equipo en 2009, en 2010. Ahí pues era difícil porque estábamos todos metidos en un cuartito, la verdad era medio sofocante, pero pues era un trabajo bellísimo. Y bueno, ya todos los créditos, como ven, son un buen de restauradores los que participaron: Constantino Armendáriz, Gilberto Buitrago, Maite Busquets, Jorge Coraza, Latiel de la Torre, Carlos García, Paula García, Olga Lucía González, Irlanda Fragoso, Montserrat Salinas, Montserrat González, Nayeli Pacheco, que ahora está aquí con nosotros en el Centro INA, Valeria Villalbazo, Luisa Cepeda. Y Javier Vázquez como asesor químico, Beatriz Sandoval, Nora Pérez. Iconografía estuvo Sofía Pinzemín con nosotros, Gerardo León fue el fotógrafo, Paula Sea y Carlos Flores como arquitectos. Bueno, ahí no estoy contando a Freddy Corso, al ingeniero Santoyo, que fueran como asesores del proyecto. ¿Ay, se fue la luz o qué? No. Y ya. Y todos los trabajadores de la zona, que son los lacandones, Rodrigo Chambor, Leonardo Chanquín, Elías Sánchez, Lucita Chan, Francisco Jiménez, Rodrigo Chanquín, Leonardo Chanquín, Chambor Chanquín, nuestros cocineros, Estela Montejo, Juana Méndez, Fabián Francisco y Ricardo López. Porque pues estar en campo, ya todos lo sabemos, es un trabajo, ¿no? Y pues creo que ya es todo. Muchas gracias. He escuchado varias veces que había gente en la antigüedad que llegaba al Templo de las Pinturas y para hacer transparente esa capa de cal que tú mencionas, le echaba petróleo o queroseno o hasta diésel. ¿Encontraste la huella de eso? Porque hay mucha gente que dice también que esas manchas negras que tenían, que ahora te refieres a la mugre y hasta el producto de los murciélagos, sí es cierto eso de que le echaban queroseno y petróleo. Sí. ¿Quedó alguna huella de eso? ¿No afectó en nada? No, son materiales que se evaporan, son solventes orgánicos, entonces se evaporan. Lo que hacían era eso, como son grasosos, tienen mucha grasa, hacían lo que los barnices que mencionamos posteriormente, era transparentar las sales que son opacas, cambiar el índice de refracción de la luz y entonces tú puedes ver a través de ellos la pintura. Se evaporaban y dejaron algún rastro grasoso, quizá, pero nada más. No vimos nada de eso después. Bueno, y fíjate también comentarte que de las veces que yo he estado yo, por invitación de Alejandro, me tocó trabajar en la excavación del edificio 22. Estábamos sacando el escombro del lado, visto de frente, del lado izquierdo, y había una casetita pequeña. ¿Y esto de qué es? ¿De qué será? Es una subestación de una gran planta que mandó poner AID para tener iluminación en el Templo de las Pinturas para iluminar. Estoy viendo los focos, de ahí venían, ¿verdad? Te iba a preguntar qué dificultades hubo para llevar esa enorme planta de luz, ahí que está en la entrada. Ya. Y luego lo que significa estancias largas de campo en estos lugares alejados. Bueno, ya vi también por la experiencia con Alejandro, porque a mí me ha tocado trabajar casi siempre en sitios que están cercanitos a la ciudad. Regreso a mi casa o me quedo en un hotel muy buena onda, con agüita caliente, camas muy, muy cómodas. Todo esto también lo tuviste que enfrentar. ¿Qué significa? ¿Qué experiencias puedes recuperar de esa cuestión? Pues para mí fue muy bonito porque fue mi primer trabajo como egresada de la Escuela de Restauración. Yo fui como uno más del enorme equipo que trabajó en los años 80. Te digo, yo era solo un peón más del equipo, ¿no? Y pues es muy interesante vivir la experiencia en esa época no había camino. El camino era el que platicó Alejandro ayer, era una cosa espantosa de terracería y lodo, porque no solo era tierra, era el lodo un tanto así,
tú metías los pies ahí, te quedabas ahí. Nos rompimos 3 o 4 pares de zapatos ahí caminando porque era un lodo sumamente chicloso. Y pues tuvimos que salir caminando varias veces. Una compañera, Beatriz Sandoval, una vez se quemó los ojos con Chechen, perdón. Y tuvimos que salir caminando al médico, cosas así, entrar en la avioneta con un tanque de gas, sentadas con un tanque de gas para explotar en cualquier momento, ¿no? Pues también era precioso porque la selva estaba mucho más conservada que ahora y pues vimos todos los animales del mundo, estar aislado por completo, a mí me encanta, me parece una experiencia maravillosa. No llegaba nadie en ese entonces a Bonampak y cuando llegaba alguien le hacíamos fiesta porque ya llegó aquí, ¿no? Y ya que haya llegado alguien después con ese camino, pues lo celebrabas, ¿no? Pues los ríos preciosos, nadar en todos los riachuelos que ya están secos ahora. Antes nadábamos en los ríos porque para que llevar el agua al campamento se hizo toda una infraestructura que tardaron como media temporada cuando entramos en los 80s y teníamos que bañarnos en el río. Entonces bañarte en el río era así como, te sentías como en el paraíso tropical, ¿no? Te picaban los bichos y todo, pero pues los custodios nos daban información, no toquen ese árbol, no hagan esto, no hagan el otro porque pues te pica un tal bicho, te va a lastimar este animal, ten cuidado en la noche, no vayas a pisar una víbora, estas son venenosas, estas no. Pues fue conocer un mundo que pues yo también vengo de la Ciudad de México y pues no conocía nada, ¿no? Y sí fue difícil, pero a mí me pareció una experiencia muy formativa. Ya habíamos estado trabajando como estudiantes en Xcaret, y ahí había sido muy desagradable porque teníamos que tomar la carretera, pedir aventón para que nos llevaran y nos trajeran. Era muy difícil y para mí Bonampak fue así como bonito, suavecito comparado con lo otro, ¿no? Ya ahora, lo que preguntas de la planta, pues la planta era una planta que estaba en Teotihuacán. Enorme, sí, y que por suerte Rogelio Rivero, que estaba en ese momento en la coordinación, había detectado que nadie la estaba utilizando. Hizo la tramitología para que nos las entregaran, nada más que ahorita ya de estar hecha, yo creo que ya ni funciona. Es una pena porque con esta falta de presupuestos pues ya no hemos podido dar mantenimiento a una planta que nos permitía poner a trabajar todos esos equipos que cada uno jala un montón de luz y tener un montón de ventiladores, pues que era, no sé, en las fotos se veía, éramos como 7, 6 personas ahí en el cuarto, asándonos ahí, sudando y utilizando los equipos, limpiando y además hacía mucho calor, ¿no? Pero pues por desgracia toda esa infraestructura que logramos en un momento dado, luego también iba a entrar la luz a Bonampak y el anterior administrador decidió que no. Dije, oye, ¿por qué? Si ya está el camino, ya le dieron en la madre a la selva, ya metieron un camino, ¿por qué no meter la luz? Ya francamente no veo el problema, ¿no? Pero decidieron no meter la luz. Un purismo que pues ahora no lo comprendo, pero bueno. Y ahorita pues la situación política que se dio en toda la región de violencia, pues sí es algo muy triste, ¿no? Porque pues sí corrompió toda la región en términos sociales. Y sí siempre vimos muchos problemas en la comunidad lacandona, ¿no? De divisiones, de conflictos por el dinero, que son muy dolorosos, pues a nivel de cómo han corrompido a la sociedad, ¿no? A los grupos, pero alguna vez trabajó una antropóloga con nosotras, hizo varias observaciones del turismo en la región, generó un documento que a nadie le importó, ¿no? Por desgracia, pero tú viviendo ahí tienes experiencias muy bonitas y también otras un poco pues tristes, ¿no? Sí. Uh-huh. Muchas gracias. Pues felicidades.